Si cooperas, te liberaremos. El escolta sonrió burlonamente y empujó a Sechka a la celda, donde le esperaba una figura de autoridad. Volvió, momentáneamente aturdido. ¿Por qué eres tan tonta?, gritó el guardia cuando Masa lo miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Te dije que me siguieras. Y, sin embargo, te quedas ahí como una estatua, mirándome boquiabierta. ¿Tengo algo escrito en la cara? Muévete. No hay tiempo que perder. Masa sabía que esto no iba a acabar bien, pero negarse no era una opción. Las órdenes eran absolutas en este lugar, la resistencia era inútil. Por muy repugnante que fuera la situación, no tenía más remedio que obedecer. Y no se hacía ilusiones sobre lo que le esperaba. Había oído las historias, prisioneros obligados a someterse de forma degradante por algo tan trivial como una ración extra de pan o una bolsita de té. A veces, no recibían nada a cambio. Sin embargo, aún tenían que soportar las manos de los hombres. Masa siempre había esperado que se le ahorrara tal destino, pero ahora, mientras el escolta la arrastraba por el pasillo hacia un destino desconocido, imágenes horribles inundaban su mente. Una ansiedad profunda y paralizante se apoderó de ella, haciendo que sus manos temblaran incontrolablemente. El escolta se dio cuenta. Con un tirón repentino, la acercó y la inmovilizó contra la pared. ¿Por qué tiemblas como una borracha?, se burló. Cálmate. Todo irá bien. Si haces tu parte, organizaremos tu liberación. Te lo juro. Te llevaré con alguien importante, él está al mando aquí. Un hombre influyente. Solo haz lo que te pida y es posible que salgas libre. Confía en mí, llevo aquí años, sé cómo funcionan las cosas. Pero él requiere un favor especial. Masa sintió náuseas. Probablemente también sea viejo. Pensó con repugnancia. Favores especiales. ¡Qué idea tan repugnante! Lo más probable es que sea un pervertido. ¿Qué podría ser peor? ¿Cuánto más bajo tendré que hundirme en este lugar? Ni siquiera puedo imaginarlo. A medida que se acercaban a la celda donde la escolta había conducido a innumerables prisioneros antes, la mente de Masa se llenó de pavor. ¿Qué tendría que soportar? La idea la aterrorizaba. Sin embargo, la promesa de libertad pendía ante ella como un sueño inalcanzable. A ningún prisionero se le había concedido nunca una recompensa tan generosa. Muchos habían sufrido humillaciones, pero ninguno había salido libre gracias a ello. Entonces, ¿por qué ella? ¿Qué la hacía especial? ¿Por qué le ofrecían un trato así? Las preguntas inundaban su mente, pero no surgían respuestas. Los pensamientos la atormentaban hasta el momento en que el guardia la empujó dentro. El hombre no perdió tiempo. La sentó en la litera desgastada y fue directo al grano. Escucha con atención, ordenó con voz baja y aguda. Y quiero decir con atención. Un movimiento en falso y te arrepentirás. Aterrorizada, Masa escuchó atentamente cada palabra, preparándose para lo peor. Pero lo que vino después la tomó por sorpresa. Una oleada de rebeldía se encendió en su interior y, antes de que pudiera detenerse, expresó su protesta. La expresión del guardia se ensombreció de irritación. ¿Qué diablos te pasa?, espetó. ¿Has perdido el sentido del miedo? Escucha, chica, no tienes que hacer nada inapropiado. Solo estás entregando una bolsa. Eso es todo. No es para tanto. Sin embargo, aquí estás, actuando como si se acabara el mundo. Vete. De todos modos, no tienes elección. Si te niegas, no te voy a hacer la vida fácil. Haré que te revisen todos los días. Y no serán solo las piernas, te caerás a pedazos por todas partes. Así que deja de hacerte la dura. Nuestra autoridad no hace tales ofertas sin razón. Así es como Masa acabó en la zona. Si hubiera sabido lo que había dentro de esa bolsa, la que su mejor amiga, Nadia, le había pedido que entregara en una obra. Masa había confiado en ella ciegamente. Eran amigas desde la infancia y nunca hubiera imaginado que Nadia la traicionaría así. ¿Qué hay dentro?, preguntó Masa cuando Nadia le hizo la petición. ¿Es algo importante? No es nada, la había desestimado Nadia. Mi novio solo tiene que pasarle algo a un amigo. ¿Y por qué de una manera tan extraña? Masa sospechaba, pero no podía negarse a su amiga. ¿Por qué quedar en una obra abandonada? ¿Por qué tanto secreto? Nadia esquivó sus preguntas, sabiendo muy bien que Masa estaría de acuerdo de todos modos. Decir la verdad no era una opción, no tenía sentido. Si Masa hubiera sabido en qué estaba involucrada Nadia fuera de su trabajo habitual, habría cortado lazos de inmediato. Pero no lo sabía. Solo cuando llegó la policía se dio cuenta, con el corazón encogido, de que su intuición había sido correcta todo el tiempo. Maldita sea, pensó.
Sabía que algo no iba bien. ¿Por qué accedí? Dios mío, ¿qué pasa ahora? Masa fue arrestada, mientras que Nadia desapareció sin dejar rastro. Durante el interrogatorio, Masa intentó desesperadamente explicarlo todo, jurando que no tenía ni idea de lo que había en la bolsa. Pero el investigador no se inmutó. ¿Te das cuenta de que vas a ir a la cárcel de todos modos?, le dijo. Cometiste un delito. Y uno grave. Aunque tu historia sea cierta, deberías haber comprobado lo que llevabas. No lo hiciste. Y tu amiga, bueno, está claro que lleva tiempo involucrada en actividades ilegales. Tarde o temprano, también la atraparemos. La madre de Masa, Vera Nikolayevna, estaba devastada. Cuando se enteró de que su hija había sido encarcelada, casi le da un infarto. ¿Cómo pudiste ser tan ingenua?, suspiró, visitando a Masa tras las rejas. No puedo creer lo tonta que fuiste. ¿En qué estabas pensando? Incluso dijiste que tenías un mal presentimiento, así que, ¿por qué no te hiciste caso? ¿Fue todo por el bien de la amistad? Mira a dónde te ha llevado ahora. A Vera nunca le había gustado Nadia. Desde sus días de colegio, le había advertido a Masa que se mantuviera alejada de ella. Es imprudente, salvaje. Mírala. No estudia, no trabaja, se pasa todo el tiempo dando vueltas por ahí. Y sus padres, no son mejores. Esa casa suya es una vergüenza. ¿Por qué no te haces amiga de alguien decente? Nadia había crecido en un hogar problemático. Su padre era un borracho y su madre luchaba por llegar a fin de mes. A pesar de todo, se negaba a dejar a su marido, no solo por su comportamiento errático, sino porque, de alguna manera retorcida, le tenía lástima. Si lo dejo, se derrumbará por completo. Acabará en la calle. No, no puedo hacer eso. Al menos así tengo cierto control sobre él. Quizá pueda evitar que se emborrache hasta morir. Pero al concentrar toda su energía en su marido, tenía poco tiempo para pensar en su hija. Y Nadia, que desde muy pequeña había entendido exactamente cómo era su vida familiar, no perdió tiempo en irse en cuanto tuvo la edad suficiente. Alquiló una pequeña habitación en un piso compartido, donde conoció al hombre que lo cambiaría todo. Conoció a su novio y, dado que su familia tenía tantos problemas como la suya, rápidamente se unieron. Hace unos 6 meses, él, como Nadia, había huido de casa y ahora se encontraba apretujado en un apartamento compartido, sobreviviendo con poco más que trigo sarraceno y agua. Esta existencia era solo ligeramente mejor que la que había dejado atrás. Era más tranquila, tal vez, pero la pobreza seguía siendo una sombra constante. Finalmente, Peter llegó a un punto de ruptura. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así, sobreviviendo con trabajos a tiempo parcial, ganando lo justo para cubrir la comida y las necesidades básicas. Quería más. Una vida normal. Estabilidad. En algún momento, no recordaba exactamente cuándo, cruzó una línea. Su descenso a la delincuencia fue tan abrupto que incluso él se sorprendió de lo natural que fue. No tardó mucho en encontrar puntos en común con un grupo de jóvenes del barrio con ideas afines. Todos compartían el mismo origen, infancias marcadas por las dificultades, familias disfuncionales y la lucha constante por llegar a fin de mes. Las circunstancias habían forjado sus caminos y, si no fuera por ellas, tal vez sus vidas habrían tomado un rumbo diferente. Pero uno no elige su nacimiento, sus padres o el entorno que lo moldea. Y así, el destino de Nadia y Peter no fue una sorpresa para nadie, y menos para ellos mismos. ¿Qué opción tenemos?, había razonado Peter cuando él y Nadia entraron por primera vez en el mundo del crimen. Si tuviéramos dinero, tal vez podríamos construir una vida. Pero así, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Quedarnos en ese apartamento comunal para siempre? ¿O peor aún, pasar la vida huyendo de la policía? No. Ganamos dinero rápido y salimos. Ese es el plan. Siempre y cuando no nos atrapen. Nadia nunca involucró a nadie en sus planes, ni siquiera a Masa. Mantenía su vida y sus planes en secreto, ya que no veía la necesidad de compartirlos. Pero esta vez no tenía elección. El trato era grande y Peter decidió que sería más seguro que un extraño se encargara del intercambio. Su grupo solía operar de esta manera, ya que reducía el riesgo. Y si algo salía mal, tenían el chivo expiatorio perfecto, un tercero desprevenido. ¿Conoces a alguien que pueda hacerlo?, le había preguntado Peter poco antes de la entrega. Alguien que no se niegue, pero que tampoco haga demasiadas preguntas. Nadia lo pensó. Aparte de Masa, no tenía a nadie. Su círculo social era pequeño, por elección. Nunca vio la necesidad de tener conocidos innecesarios. Desde luego, no podía confiar en los vecinos del piso compartido, ni en algunos conocidos al azar.
Un movimiento en falso y todo se vendría abajo. Ella y Peter planeaban huir del país en cuanto consiguieran su dinero. Tenemos suerte, había dicho Peter, rebosante de emoción. No se dan tratos como este a menudo. Y ni siquiera llevamos tanto tiempo en el juego. Esta suerte es increíble. Nadia había convencido a Masa para que la ayudara. Y luego, la había abandonado a su suerte. Nunca imaginó que las cosas saldrían tan mal. Solo quería ser cuidadosa. Pero al final, había traicionado a su amiga más cercana. No fue una elección, se dijo a sí misma. Y Piotr, siempre persuasivo, la tranquilizó diciéndole que había hecho lo correcto. Para eso están los peones como este, dijo. Te lo pedí por una razón. Y el hecho de que no la advirtieras, bueno, no es precisamente admirable. Pero si hubieras puesto todas las cartas sobre la mesa, tu Masa se habría negado a participar en este plan. Entonces, habrías tenido que manejar todo por tu cuenta. Habríamos perdido el dinero, lo cual es malo, por supuesto, pero al menos seguirías siendo libre. Ahora, lo mejor que puedes hacer es desaparecer por un tiempo, mantenerte fuera del radar hasta que las cosas se calmen. A Nadia le llevó algún tiempo comprender todo el horror de la situación, pero para entonces, ya era demasiado tarde. La sola idea de ser capturados la aterrorizaba. Para Nadia, la idea del cautiverio era mucho peor que la muerte misma. Ella y Peter no habían logrado escapar del país. En cambio, tomaron un autobús de larga distancia a otra ciudad, buscando refugio con un viejo amigo del padre de Peter. El hombre, aunque un poco rudo, siempre había tratado a Peter mucho mejor de lo que su propio padre lo había hecho. Y así, ante el desastre inminente, Peter acudió a él en busca de ayuda. Sí, suspiró el tío Gouche después de escucharlos. Estáis en un buen lío. Solo de pensar en lo que pasará cuando os atrapen se me pone la piel de gallina. ¿Y vuestra Masca? No se quedará callada. ¿Quién cumpliría condena por otra persona? No solo tenéis que pasar desapercibidos, tenéis que desaparecer por completo. Pero para eso, necesitáis papeles. Todavía tengo algunos contactos. Veré qué puedo hacer. El tío Gouche había sido un delincuente en su juventud, e incluso después de dejar esa vida, había mantenido contactos valiosos. Afortunadamente para Nadia y Peter, les quedaba suficiente dinero de trabajos anteriores para pagar nuevos pasaportes. Mientras tanto, Vera Nikolayevna no tenía dinero, ni siquiera lo suficiente para contratar a un abogado para su hija. «Tú nadie no tiene vergüenza, ni conciencia», exclamó furiosa la mujer. «Si te metió en este lío, lo menos que podía hacer era ayudarte a salir de él. Podría haberte enviado dinero, lo que fuera. Pero no, simplemente huyó. Menuda amiga. Siempre te dije que nada bueno saldría de esa chica. Nunca me gustó. ¿Y ahora? Ahora sé que es una rata. Una maldita rata. Al diablo con ella». Pero en ese momento, a Masa le importaba un bledo Nadia. Lo último que pensaba era si volvería a verla. Lo único que le importaba ahora era su propia libertad. La cárcel era asfixiante. En el momento en que pisó detrás de los barrotes, pensó que las cosas no podían empeorar. Pero entonces llegó la llamada, petición delicada, del escolta, una orden, en realidad. En el momento en que habló, los recuerdos de todo lo que había sucedido volvieron a su mente, haciéndole retorcerse el estómago. Masa quería negarse, pero no podía. No tuvo más remedio que coger la bolsa que contenía el polvo blanco, con las manos temblorosas mientras se preparaba para seguir las órdenes del escolta. Había elegido a Masa deliberadamente. De todas las reclusas, le pareció la más tímida, la más obediente. No se atreverá a abrir la boca. Pensó para sí. El hombre que esperaba la llegada de Masa tenía autoridad absoluta sobre el pabellón de la prisión. Su reputación le precedía, nadie se atrevía a desafiarle. No solo era respetado, sino temido. Y cualquiera que se hubiera cruzado con él sabía que desafiarle suponía firmar su propia sentencia de muerte. Al menos una vez, cualquiera que se hubiera cruzado en su camino tenía buenas razones para hacerlo. Vladimir Nikolaevich era conocido por su naturaleza inquebrantable e intolerancia. Si algo no se ajustaba a sus expectativas, estallaba en cólera, gritando con tanta intensidad que los que lo oían temían que las ventanas se hicieran añicos. Su palabra siempre había sido ley, y su carácter rígido e intransigente había sido evidente desde la infancia. Siempre se había sentido poco querido por sus padres, que adoraban a su hermana mientras lo trataban como poco más que un apéndice. Para ellos, él simplemente estaba ahí, creciendo como una mala hierba en un jardín descuidado. Incluso cuando maduró y en ocasiones expresó su necesidad de atención, sus padres lo ignoraron con indiferencia. «Ya no eres un niño», decía su madre con severidad.
¿Por qué debería mimarte como a un frágil jarrón? Quizás si le hubieran tratado de otra manera, no se habría vuelto tan duro y distante del mundo. Pero al no haber recibido nunca cuidados ni afecto, era incapaz de ofrecerlos él mismo. En su juventud, se enredó con una banda local y aprendió rápidamente a valerse por sí mismo. Pronto comprendió que el dinero era algo más que un medio, era poder. Con riqueza, uno podía comprar cualquier cosa, personas, oportunidades, recursos, todo. Para Vladimir, el dinero era la clave para el control absoluto. Decidido a amasar riqueza, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Durante años, su estilo de vida criminal le pareció completamente normal, incluso justificado. Solo recientemente había empezado a cansarse de él, aunque no veía una salida clara. Empezar un negocio legítimo era una opción, pero le faltaba la fuerza, o tal vez la voluntad, para abandonar la vida que había conocido durante tanto tiempo. No fue hasta que conoció a Masa, en circunstancias tan angustiosas, que realmente reflexionó sobre su vida y consideró un cambio. En cuanto la vio, la reconoció al instante. Aunque nunca había conocido a su propia sobrina, no había duda de que era ella. Tenía un parecido asombroso con su hermana, Vera Nikolayevna, con quien siempre había tenido una relación tensa. No es que fuera del todo culpa de Vera, sino de sus difuntos padres, que habían creado una brecha entre ellos, favoreciendo constantemente a Vera. Su resentimiento hacia ella había perdurado durante años, aunque, en el fondo, sabía que ella no tenía la culpa. Sin embargo, una vez que dejó su ciudad natal, esas emociones pasaron a un segundo plano. Su caótica vida dejaba poco espacio para viejas rencillas. Al final, todos los conflictos familiares y disputas pasadas habían quedado enterrados bajo el peso del camino que había elegido. En el pasado, al menos, eso era lo que le parecía a él. Pero cuando vio a Masa, especialmente con el uniforme de la prisión, no solo recordó a su hermana, sino que también se sintió abrumado por la culpa, tanto hacia ella como hacia su sobrina. Ni siquiera sabía que Masa existía. Cuando ella nació, Vladimir Nikolaevich ya llevaba años fuera de casa, y sus padres nunca habían hablado de él. Masa no tenía ni idea de que su madre tenía un hermano. Vera Nikolayevna había recibido instrucciones estrictas de sus padres de permanecer en silencio. No necesita saber nada de ese bandido de la carretera, razonó su madre. Boba ha hecho todo lo posible para que lo olvidemos. Dudo que vuelva a nuestras vidas. No quiere nada, excepto robar y matar. Crié a un hijo para mi propia desgracia. Dios nunca me perdonará por traerlo a este mundo. Vera nunca entendió por qué sus padres albergaban tanto resentimiento hacia su hermano. Ella no compartía su desdén, pero tampoco se opuso abiertamente a ellos, no tenía ningún deseo de provocar conflictos. Por esa razón, se mantuvo al margen de las disputas familiares y nunca interfirió. Nunca esperó volver a ver a su hermano. Después de tantos años, volver a conectar con él se sintió como un regalo inesperado. Y después de todo lo que había hecho para ayudar a Masa a escapar de su pesadilla, Vera no sabía cómo expresar su gratitud. Vladimir Nikolaevich juró que localizaría a Nadia y Peter y se aseguraría de que se enfrentaran a la justicia. Tengo conexiones poderosas en el mundo criminal, le aseguró a su sobrina. Enormes recursos. Te prometo que no estarás en prisión por mucho tiempo. Y esos bastardos pagarán por lo que han hecho. Fiel a su palabra, Vladimir logró localizar a Nadia y Peter y los llevó a la policía. Sin salida, confesaron todo. Negarlo no tenía sentido. Masa finalmente obtuvo su merecida libertad. Poco después, Vladimir Nikolaevich también fue liberado. Sabía que tenía una conversación pendiente con su hermana, una que habían evitado durante años. Boba, haré todo lo posible para ayudarte, le aseguró Vera Nikolaevna, con los ojos llenos de lágrimas. No tienes ni idea de lo mucho que has hecho por nosotros. Empieza a vivir una vida normal. Todavía eres joven, puedes construir algo nuevo. Incluso podrías casarte si quisieras. Solo tienes que creer en ti mismo. Ya tienes dinero, tienes oportunidades. Quédate con nosotros por ahora y ya veremos qué hacemos. Créeme, todo saldrá bien. Vladimir Nikolaevich había soñado durante mucho tiempo con comenzar una nueva vida, y no había mejor ocasión que reunirse con su familia. Después de su salida de la cárcel, una experiencia que había soportado más de una vez, sintió como si le hubieran salido alas. Hizo el solemne voto de que esta sería la última vez. Nunca más volvería a poner un pie en una penitenciaría, a partir de ahora, viviría honesta y abiertamente. A diferencia del pasado, esta vez, Vladimir Nikolaevich se mantuvo fiel a su palabra. Nunca hubiera imaginado que, poco después de abrir un pequeño negocio, encontraría al amor de su vida. Muchas mujeres habían ido y venido,
pero había una que nunca había podido olvidar. Se había convencido de que hacía mucho tiempo que se había casado, había construido una vida feliz y lo había olvidado todo sobre él. Pero el destino tenía otros planes. La vida de Lube tampoco había sido fácil. Se había casado, sí, pero la felicidad le había sido esquiva. Y, al final, nunca había dejado de pensar en Vladimir. Durante todos esos años separados, había llevado su recuerdo consigo. Cuando se volvieron a encontrar por casualidad, se dio cuenta de que sus sentimientos nunca habían desaparecido. Dicen que las cosas más importantes de la vida suceden en el momento adecuado, reflexionó Vladimir Nikolaevich la víspera de su boda. No hacía mucho, no tenía nada, solo una serie de condenas y una gran experiencia criminal. Ahora lo tenía todo, una familia, una esposa y un pequeño negocio propio. Su vida había tomado finalmente la forma de algo normal, algo bueno. Sin embargo, de vez en cuando, se sentía extrañamente agradecido por su turbulento pasado. Si no fuera por todo lo que había soportado, ¿sería realmente capaz de apreciar la simple alegría de una vida ordinaria y pacífica?